Pues hoy es nuestro primer domingo después de la vacación, ¿verdad? Después de todo este tiempo donde hemos parado un poquito y la verdad que es una alegría volver a estar juntos, volver a compartir, volver a reír, a abrazarnos. Y es verdad que aunque en vacaciones uno pues supuestamente lee la Biblia, ora, descansa, conecta con Dios, con la familia, con los amigos, como que siempre falta algo, siempre como que falta una cosita y lo que falta es la comunidad. Lo que falta es el estar juntos, el sentir que formamos parte de una misma familia en Cristo. Además, ya como decía Lea, han sido semanas muy especiales para nosotros, intensas también. También estuvimos predicando en este campamento de jóvenes Fieide, llamado NIC, que se hizo en Tenerife, y fueron días intensos, no les voy a negar. Muchos jóvenes, actividades, juegos, yo jugué a todo, voleibol, fútbol, a todo lo que había allí, jugué. Encima había muchas escaleras que hicieron mi semana un poco más cuesta arriba, pero sobre todo hubo un mover fuerte de Dios. Al final es lo que se trata. Y vimos cómo Dios tocaba vidas, cómo levantaba también a aquellas personas, aquellos jóvenes que estaban desanimados y cómo también confirmaba llamados a aquellos que estaban todavía sin confirmar. Y fue guay, ¿no?, poder vivirlo. Y hoy también pues damos las gracias a Dios, ¿no?, por ver también cómo Lea y Clara han compartido lo que vivieron en sus campamentos. Y la verdad que escuchar su testimonio pues es motivo y nos llena de gratitud también. Y estamos agradecidos, ¿no?, porque lo que Dios está haciendo en ellas es solo una muestra de lo que Dios está haciendo también en toda esta nueva generación. Y eso nos da esperanza. Hay quien piensa que las generaciones pasadas siempre fueron mejores, ¿verdad? Lo de antes siempre era mejor. Pero yo confío en que Dios está haciendo y va a hacer cosas grandes también con los que vienen, bueno, con los que ya están y con los que seguirán, cogerán el testigo. Y algo que vivimos en el campamento y que después seguimos notando esta semana es que ese no es un sentir aislado, no es una percepción nuestra nada más, sino que en muchas conversaciones escuchábamos lo mismo, que el Espíritu nos está empujando a ir más profundo, a no conformarnos con quedarnos solo en la superficie. Y creo que muchos aquí también empiezan a percibir eso. Hay un deseo de acercarnos más a Dios, porque sabemos que lo que hemos vivido hasta el momento no es todo. Sabemos que todavía hay mucho más por conocer y mucho más por experimentar en Él. Y no se trata solamente de hacer más prácticas externas, sino que se trata de una relación viva con Dios que quiere mostrarse también en lo más profundo. Y justo al volver del campamento, o sea, durante esta semana, nos encontramos varias veces con un mismo versículo. Apareció en diferentes momentos, en distintos lugares y también a través de diferentes personas. Y cuando Dios insiste así, cuando nos pone delante un pasaje una y otra vez, es porque tiene algo que hablarnos importante, ¿verdad? Nos quiere decir algo con claridad. Y ese versículo está en Mateo 13:44. Y es un versículo súper corto, es solo uno, pero tiene un mensaje enorme. Y dice así: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Y vemos que empieza diciendo: el reino del cielo es como un tesoro escondido en un campo. Y este tesoro no era una simple moneda tirada por ahí, una cadenita, una pulsera que se le cayó a alguien. Jesús está hablando aquí de algo que es mucho más grande. Y podemos hacernos la imagen en la cabeza de un cofre, de algo que está lleno, un recipiente lleno de riquezas, algo que fue guardado ahí con propósito. Y fíjate en este detalle que Jesús habla de un tesoro, pero un tesoro escondido. No era algo al azar, sino que era algo valioso, algo que había sido puesto a salvo, reservado para un momento y para una persona indicada. Es decir, cuando Jesús está hablando de un tesoro escondido, nos está diciendo que lo que Dios tiene preparado no es cualquier cosa. Está diciendo que es abundante,
está diciendo que es intencional y también está diciendo que está esperando a ser descubierto por alguien. Y esta imagen de un tesoro escondido, ustedes imagínenselo, en un campo, no era algo extraño para las primeras personas que estaban escuchando esto. Jesús estaba hablando a los judíos. Y por un lado, la tierra de Israel estaba en medio de imperios y estaba también en medio de guerras constantes. Estaban los asirios, estaban los babilonios, los griegos, los romanos. Y por otro lado, no había ni bancos ni cajas fuertes donde guardar dinero o joyas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues hacía lo siguiente, enterraba sus bienes en tinajas bajo tierra. Josefo, que era uno de los historiadores más importantes en tiempos de Jesús, dice que cuando Roma destruyó Jerusalén, en el año 70, muchos tesoros quedaron escondidos bajo tierra porque sus dueños murieron. Así que todos los que escuchaban a Jesús sabían que esa escena era muy real. Y fíjate la fuerza de lo que Jesús está diciendo, que no es cualquier cosa. El reino no es una baratija tirada por ahí, es un tesoro con un valor eterno, pero que no está en la superficie. No lo encuentran los que pasan de largo, sin más, no lo descubren los que vienen con prisa. Lo que vale de verdad, Dios lo guarda para que los demás caben. Y esto nos conecta con algo que es muy actual. No sé si les ha pasado, pero cuántas veces caminamos sobre tesoros escondidos y no nos damos ni cuenta. Muchas veces paseamos y pisamos en lugares que quizás debajo hayan cosas increíbles, ¿no? Es como lo que ocurrió en Qumran. No sé si conocen Qumran, es un desierto, está en el desierto de Judea, y un joven pastor, mientras estaba buscando una cabra que se la había perdido, tiró una piedra a una cueva y descubrió por casualidad los manuscritos del Mar Muerto. Y este fue uno de los mayores tesoros arqueológicos de la Biblia. Es una pasada. Y llevaban siglos caminando por encima de esas cuevas sin saberlo. Y así también pasa con el reino, ¿no? Podemos estar cada día encima de un tesoro y seguir sin descubrirlo. Y la Biblia ya esto lo había anunciado anteriormente. Podemos verlo en Isaías 45:3, que dice: te daré tesoros escondidos en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor. Y Proverbios 2:4 habla de buscar a Dios como tesoro escondido. El reino no es un descubrimiento superficial, es la respuesta a esa promesa. Dios esconde lo más valioso en lo profundo para que solo lo encuentren quienes de verdad tienen hambre. Y me gustaría añadir algo más, y es que Jesús mismo fue también ese tesoro escondido. En el libro de Isaías se nos dice que no había hermosura ni atractivo en él para que lo deseáramos. Así que a los ojos de muchos Jesús era un simple carpintero de Nazaret. No había nada llamativo en él, pero en él a la misma vez estaba escondido todo el valor del reino. La mayoría de las personas lo miraron por encima del hombro y lo despreciaron, ¿verdad? Y solo unos pocos se atrevieron a ir más allá de lo superficial, más allá de lo que se veía a simple vista, y cavaron más profundo y descubrieron que en él estaba el Mesías. Y eso es lo que nos preocupa en el día de hoy. La apatía espiritual nos hace conformarnos con lo rápido, con lo superficial, con lo inmediato, con lo que no requiere ningún tipo de esfuerzo. Pero la vida con Dios no funciona así. Y hace poco leí una frase que me marcó y está en las diapositivas. ¿Si la puedes poner, David? Esa. Una mente impaciente quiere que Dios corra, pero el Señor quiere que tu alma aprenda a caminar con Él. Y creo que esto nos describe muy bien nuestro problema, porque queremos que Dios vaya a nuestro ritmo, queremos que vaya rapidito, ¿verdad? Cuando en realidad Él nos invita a que seamos nosotros los que nos sincronicemos a su paso, a veces demasiado lento para nuestro gusto, ¿verdad? Pero Él nos invita a aprender a caminar con calma, en lo profundo, junto a Él. Él quiere enseñarnos a caminar a su paso, no al nuestro, a aprender a esperar, que eso tampoco nos gusta, a perseverar, que también nos da flojera, a confiar
en el proceso y a confiar en Él, aunque todo parezca que es lento. El problema es que vivimos impacientes, somos impacientes, queremos respuestas inmediatas, queremos milagros instantáneos, queremos soluciones rápidas a todos nuestros problemas. Pero hay una cosa que es importante y que se nos olvida, y es que Dios no corre detrás de nuestras agendas personales. A veces escuchamos una predicación y ya creemos que con eso basta, ¿verdad? Nos conformamos con lo que otro dijo, con lo que otro vivió, con lo que otro experimentó, pero no nos preocupamos de excavar más profundo, de experimentar por nuestra propia cuenta. Y nuestras oraciones a veces también, muchas veces son superficiales, son rápidas. Nos aprendemos 4 frases, las tiramos ahí y ya está, sin insistencia ninguna, sin hambre ninguna. Lanzamos esas frases de compromiso, pero no permanecemos en la oración. Y luego, encima nos quejamos y decimos, es que yo no siento nada, es que no recibo nada de parte de Dios, es que Dios no me habla, es que Dios no me responde, es que parece que no me escucha. Y claro que esto nos pasa, claro que nos pasa, porque el tesoro no está tirado ahí en la superficie para que tú solo tengas que agacharte y recogerlo, sino que tenemos que salir de nuestra zona de confort y escarbar más profundo. El tesoro se encuentra cuando decides buscar con hambre, cuando aprendes a caminar junto a Él, con Él, al ritmo que Él marca. Pero Jesús, si te fijas en el texto, no solo dijo que el tesoro estaba escondido, también añadió un detalle que es importante. Él dijo también dónde estaba. ¿Dónde estaba el tesoro? A ver si se acuerdan del versículo. Bueno, tienen la chuleta. ¿Dónde estaba el tesoro escondido? Mira qué fácil. Es fácil. Pregúntale al texto. ¿Dónde estaba el tesoro escondido? En un campo. Bien. Y a simple vista, pues un campo no tiene nada de especial. ¿Qué tiene? Tierra, piedra, polvo, hierbajo. Y nadie dice, oh, qué valioso es este campo, por lo menos a priori. Pero a pesar de eso, ahí estaba lo eterno. Para los judíos un campo no era solo una tierra para cultivarla, sino que era herencia. Era algo que estaba ligado a la promesa de Dios, estaba ligado a la identidad de cada familia. Y según la ley de Moisés, la tierra no podría venderse para siempre. Cuando llegaba el año del jubileo, que era una celebración especial que ocurría cada 50 años en Israel, ese campo debía volver a su dueño. Por eso comprar un campo, como quería hacer este hombre, no era un negocio cualquiera, sino algo con un profundo significado espiritual. Y Jesús usó muchas veces en sus parábolas esta imagen del campo. En algunas ocasiones lo relacionaba pues con el mundo en general, a veces lo relacionaba con la siembra y en otras lo relacionaba con el lugar donde crece lo que Dios ha plantado. Y el campo al final siempre tiene que ver con procesos, con algo que parece que es común, algo que es corriente, pero en realidad, si miramos más profundo, es el escenario donde Dios está obrando. Así que cuando se nos dice ahí que el tesoro está en el campo, nos está mostrando algo importante. Y es que lo más valioso de Dios suele estar escondido en lo que parece que es común, en lo que parece ser un simple terreno. Y ese campo muchas veces puede ser también la iglesia. Para nada perfecta, ¿verdad? Con piedras, con hierbas, con espinas, con tierra dura que hay que trabajar, pero es justo ahí donde Dios decidió esconder su tesoro. Y aquí nos viene un problema a veces, ¿verdad? Porque queremos el tesoro, pero sin tener que lidiar con el campo. Queremos a Cristo, pero sin la comunidad. Queremos las promesas de Dios, pero sin tener que pasar por los procesos. Y eso no funciona así. Y realmente es algo que nos preocupa, ¿no? Como pastores, porque hoy en día, y pasa a nivel general, muchos desprecian la comunidad, o sea, se frustran con la iglesia y buscan fuera lo que ya tenían delante de ellos. Pero el tesoro está en el campo, aunque el campo tenga defectos, ¿no? No puedes separar uno
del otro. Y aquí hay un mensaje fuerte, ¿no? No hay tesoro sin campo. No puedes separar a Cristo de su iglesia. No hay madurez sin proceso. El reino se vive en comunidad. Y si desprecias lo ordinario, pues perderás también lo eterno. Así que piénsalo también como un ejemplo, ¿no? Un diamante, cuando tú ves, no sé si has visto alguna vez un diamante no aparece de repente brillando ahí en un escaparate, ¿no? Como si nada. No aparece de esa manera. Primero está escondido en una roca muchas veces hasta fea, ¿no? Llena de polvo ahí, con moho. Tienes que estar picando, tienes que llegar. Y si alguien en ese momento desprecia la roca, nunca llegará a ver el diamante que guarda dentro. Y pasa lo mismo con el campo. A simple vista parece tierra seca, ahí, sin nada. Pero si decides creer que ahí debajo está lo valioso, entonces lo encontrarás. Y la invitación es justamente esa, ¿no? Abrazar el campo que Dios te ha dado a ti. Tu familia, abrazar tu comunidad, abrazar tu iglesia local, incluso abrazar esos procesos dolorosos de sufrimiento que a veces parecen duros y pesados. Porque otra cosa no, es ahí, en lo que parece ordinario, donde en realidad está escondido lo eterno. Y Jesús dice de que un hombre lo descubrió, y ese detalle es muy importante. No fue algo que se encontró de casualidad pasando por allí, como quien se tropieza con una piedra en el camino, como si estuviese sobresaliendo de la tierra, ¿no? El texto dice, nos muestra que fue un descubrimiento con propósito, un resultado de una búsqueda intencional. Este hombre estaba buscando, este hombre estaba cavando, estaba trabajando la tierra, y ahí fue cuando encontró el tesoro. Y esto nos enseña algo que es importante, que las cosas de Dios no se descubren por accidente. Ay, mira, acabo de descubrir algo. O sea, no son para los distraídos, sino para los que buscan de verdad. Así como un agricultor no recoge frutos si no está sembrando continuamente, tampoco se descubre el tesoro del reino sin trabajar la tierra. O sea, una vida superficial nunca va a ver lo que Dios guarda en lo más profundo. Y fíjate en lo que pasa justo después. Dice que el hombre, al descubrir el tesoro, lo vuelve a esconder. Lo descubre y lo esconde. Y no lo dejó ahí expuesto, ¿verdad? Para que lo viera cualquiera. Lo volvió a esconder porque entendió que eso era demasiado valioso. Y supo también que aún no era el momento de mostrarlo públicamente. Antes de hacerlo público, él tenía que hacerlo legalmente suyo. Y en la cultura judía, lo de esconder no era siempre algo malo, ¿verdad? Sino que muchas veces era la manera en la que ellos podían proteger lo que era sagrado. Por ejemplo, los rollos de la ley se hallaban guardados, protegidos en unos cofres. Los utensilios del templo también estaban guardados, estaban escondidos donde casi nadie los podía ver ni tocar, estaban en lugares apartados. Así que cuando este hombre vuelve a esconder lo que encontró, no lo hizo por egoísmo, sino que fue por sabiduría. Él estaba cuidando aquello que era tan valioso hasta que llegara el momento correcto. Y eso nos confronta porque una persona superficial, su primera reacción es presumir, ¿verdad? Mira lo que me encontré, mira lo que sé, mira lo que tengo, mira lo que Dios me dijo, mira lo que Dios me ha dado, mira lo que Dios me mostró a mí. En cambio, una persona que busca lo profundo sabe esperar, sabe guardar lo que recibe, sabe dejar que eso madure en su corazón antes de compartirlo con los demás. Y esto también es una lección para todos como iglesia, porque no todo lo que Dios nos da en lo secreto es para hacerlo público. De inmediato, por lo menos, no, porque a veces el tesoro necesita tiempo para afirmarse antes de sacarlo afuera y de exponerlo delante de todo el mundo. Por ejemplo, puede que Dios te haya dado o te dé en algún momento una promesa acerca de tu familia. Puede que Dios te dé un llamado a servirle en algo específico. Y lo primero que queremos, a veces la tendencia que tenemos es a contárselo a todo el mundo, ¿verdad? Porque nos parece tan espectacular que queremos contárselo a todo el mundo. Pero si lo hacemos antes de tiempo, corremos el riesgo de que otros nos malinterpreten,
de que otros nos influencien para mal, o que nosotros mismos nos frustremos porque aún no ha llegado el momento y lo sacamos antes de lo que correspondía. O también piensa en un proceso de sanidad interior. A veces Dios empieza a trabajar en nosotros y empieza a tocar heridas que están ahí y que son profundas. Y eso todavía no está como para compartirlo, ¿verdad? Primero hay que sanar en lo secreto, que Dios trabaje en nosotros, que haga lo que tenga que hacer, y después de pasar por ese proceso, entonces es el momento de testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es también como cuando haces pan en tu casa, ¿verdad? Cuando el pan lleva un ratito metido en el horno, empieza a oler toda la casa. Huele súper bien, pero huele bien antes de tiempo, antes de que esté terminado. Y a veces, de enterado, vamos y abrimos el horno antes de tiempo, ¿verdad? Y lo sacamos antes de tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hunde, se viene abajo, se echa a perder y ya no podemos hacer nada con ese pan, que olía rico, pero todavía no era el momento. Y con las cosas de Dios, pues nos pasa igual. Si las sacamos antes de que estén maduras, corremos el riesgo de que se eche a perder eso que Él está formando en nosotros. Por eso, igual que el hombre de la parábola, a veces lo mejor que podemos hacer es volver a esconder ese tesoro, volver a guardarlo hasta que llegue el momento de Dios. Y eso me recuerda a María, a la madre de Jesús. Cuando los pastores llegaron a Belén contando lo que habían visto, Lucas dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María no salió corriendo a publicarlo todo, sino que guardó el tesoro. Lo atesoró en lo profundo porque entendía que hay cosas de Dios que florecen solo con el tiempo. Y eso nos enseña algo que realmente es importante, que lo profundo no siempre es cómodo. Guardar el corazón a veces significa cargar con algo que no todos entienden o atravesar procesos, momentos difíciles que parecen duros, pero es precisamente en esos lugares profundos los que a primera vista parecen incómodos o incluso derrotas, donde Dios se revela y revela sus tesoros, ¿no? Y podemos verlo a lo largo de toda la Biblia. Podemos mirar a José, por ejemplo, arrojado por sus hermanos en un pozo. Ese hoyo oscuro fue el inicio de algo mayor, ¿no? Fue el camino hacia el propósito de salvar a toda su familia y a toda una nación completa. Lo vemos también en Jonás, ahí en lo profundo, que estaba dentro del mar, dentro de un pez, clamó al Señor y él entendió allí mismo la gracia, ahí en lo profundo, que luego iba a anunciar a Nínive. Lo vemos también en Pablo y en Silas, que estaban en lo más profundo de la cárcel, en lo más profundo, y allí cantaron a medianoche hasta que todo empezó a temblar y fueron liberados y rompieron sus cadenas. Daniel pasó la noche en el foso de los leones y allí Dios mostró su poder cerrando las bocas que parecían imparables. Jeremías también fue arrojado a un pozo de barro, a lo profundo, y desde allí clamó hasta ser rescatado. Vemos también Elías, que se escondió en lo profundo de una cueva, agotado, deprimido, y fue ahí donde escuchó el susurro apacible de Dios. Y también lo vemos en David, o sea, podemos verlo en un montón de personajes, ¿no? Huyendo de Saúl, escribió en cuevas varios de los salmos que fueron más llenos de fe y de esperanza que ningún otro. Y no sé si te das cuenta, pero esos lugares profundos que parecían incluso de derrota, de sufrimiento, de no entender las cosas, terminaron siendo escenarios donde se manifestó el reino. Porque Dios no suele revelarse en la superficie cómoda de nuestra vida, sino en lo profundo, en lo más profundo. Y lo que a veces parece un lugar de encierro, de sufrimiento, puede convertirse justamente en el lugar donde descubres el tesoro. Y no se trata solamente de leer estas historias de las personas de la Biblia, ni de recordarlas y decir, ¡ay, qué bonito, qué fuerte lo que les pasó a estas personas!, ¿verdad? No se trata de quedarnos solo con eso, sino que la pregunta es, ¿estás dispuesto a cavar en tu propio campo? Porque el tesoro no se encuentra paseando por ahí, en la superficie. Se encuentra cuando decides ir a lo hondo.
Y cavar significa incomodarse, ¿verdad? Significa, por ejemplo, levantarse a orar, aunque te gustaría más quedarte durmiendo en la cama. Significa abrir la Biblia, aun cuando no tengas ganas ninguna. Significa quedarte en la iglesia, permanecer ahí, venir a la iglesia, aunque para ti humanamente sería más fácil huir o quedarte en tu casa. Cavar también es perdonar, aunque nos cueste. Servir, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca. Elegir hablar con Dios antes de desahogarnos con nadie más, antes de publicarlo en redes sociales. Cavar es eso, es estar con Dios. Y quizás cada vez que metes la pala en ese ejercicio de cavar, quizás te parece que estás sacando poca cosa y que no estás avanzando mucho, pero en realidad te estás acercando un paso más al tesoro eterno. Así que no nos engañemos. Si vivimos en la superficie, nunca vamos a ver lo profundo. Y eso sí que debería darnos FOMO. Yo no sé si saben lo que significa FOMO. ¿Alguien sabe lo que significa? Están fuera de onda, ¿eh? Ni los jóvenes tampoco saben lo que significa. Bueno, FOMO es el miedo a estarse perdiendo algo. Es ese miedo de, ay, me estoy perdiendo esto, me estoy perdiendo lo otro. Sobre todo nace a raíz de las redes sociales, ¿verdad? Que vemos que los otros publican sus cosas, sus salidas, sus fiestas, esto, lo otro, oportunidades, y nosotros tenemos el miedo de, los demás sí, y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Pero lo más terrible que nos puede pasar no es perdernos viajes, perdernos oportunidades, perdernos planes, perdernos fiestas, sino que lo peor que nos puede pasar, a lo que sí que deberíamos tenerlo FOMO, es perder lo que Dios tiene escondido en lo profundo, por comodidad, ¿verdad? Y el tesoro no se encuentra con un paseíto rápido sobre el campo, así un paseíto de rutina. Se encuentra cuando decidimos pararnos, decidimos observar, insistir, y cuando seguimos hundiendo la pala en ese terreno una y otra vez, aunque cueste. Porque un día, de repente, el tesoro aparece. Y lo mejor viene justo después, porque este hombre cuando encuentra el tesoro, cuando ya lo asegura, este hombre no se queda con miedo, no se queda con preocupación de perderlo, tampoco con tristeza por lo que le iba a costar seguramente, sino que al contrario, Jesús dice que se llenó de alegría. Y ahí es donde la parábola da un giro que está guapísimo. Lo que parecía un sacrificio en un momento dado, en realidad se convierte en gozo. Jesús dice que aquel hombre, al descubrir el tesoro, lleno de alegría, vendió todo lo que tenía. Y yo no sé ustedes, pero eso a mí me impresiona. Porque este hombre no lo hizo en plan resignado, no lo hizo con cara triste, con cara larga, sino que lo hizo con alegría. Y eso nos rompe muchos esquemas, porque muchas veces pensamos que seguir a Jesús es solo renunciar. Seguir a Jesús es solo perder. Seguir a Jesús es solo dejar cosas atrás, que sí, que son estas tres cosas también. Pero Jesús nos muestra algo que es diferente. El motor no es la tristeza, es la alegría. Fue el gozo lo que le dio la fuerza para soltarlo todo. De hecho, en el griego, en el texto original, dice literalmente que fue a causa de su alegría. Y eso significa que la alegría no apareció después de venderlo todo, sino que fue el que lo impulsó a hacerlo. Primero descubrió el valor de lo que había encontrado y ese gozo se convirtió en la fuerza para reorganizar toda su vida. Y aquí nos tenemos que volver a parar un momento, porque esto nos confronta. ¿Cuántos de aquí vivimos la fe como si fuera una carga? ¿Cuántos servimos muchas veces por obligación? ¿Cuántos oramos sin ganas? ¿Cuántos venimos al culto a veces porque es lo que toca hacer? Cuando lo que vivimos con Dios se vuelve automático, se vuelve una rutina, se vuelve una carga y al final la cara se nos amarga. El gozo no está por ningún lado. Pero el reino de Dios no se trata de eso. No se trata de hacer las cosas por costumbres y de portarnos bien porque es lo que hay que hacer, sino que el reino de Dios se trata de descubrir a Cristo y quedar tan cautivado por Él que todo lo demás alrededor pierde el brillo.
Y Pablo lo plasmó esto súper bien en Filipenses 3:8. Él escribió, todo lo demás lo considero basura comparado con el valor supremo de conocer a Cristo. Y estoy segura de que él no dijo esto con amargura, sino que lo dijo con gozo, con la boca llena, porque él no se estaba enfocando en lo que había perdido, en lo que había renunciado, sino que se estaba enfocando en lo que había ganado. Y ese es el contraste, en que la vida superficial se enfoca en lo que uno tiene que dejar atrás, en lo que uno tiene que perder, en lo que uno tiene que renunciar, y la vida profunda se enfoca en lo que uno tiene por ganar. Y cuando uno toca la profundidad de Dios, que nunca vamos a llegar a tocarla del todo porque somos finitos, pero cuando uno está más y más cerca de Dios, el corazón se llena de un gozo que nada que haya en la superficie nos puede dar. Y piensa en un ejemplo que es sencillo. Imagínate que encuentras un billete, cuidado, de 500 euros. Eso ya ni se ve en realidad. Un Bin Laden, como decían antes, ¿no? Recuerda cómo lo llamaban. Imagínate que encuentras ese billete de 500 euros en el bolsillo de una chaqueta vieja. O sea, ¿quién se quejaría de tener que tirar la chaqueta después de eso? ¿Quién se quejaría? Nadie. O sea, porque lo que encontraste vale muchísimo más. Y así es el reino. Cuando entiendes el valor de Cristo, lo demás pierde importancia. Lo demás no importa. Por eso quiero decírtelo así de claro. Si tu caminar con Cristo es solo resignación, es solo un paseo, es solo algo superficial, todavía no has descubierto el tesoro. Todavía no has descubierto nada, porque cuando lo descubres, el gozo es inevitable. Y el final de la parábola lo deja clarísimo. Este hombre, lleno de gozo, dice que vende todo lo que tenía y lo hizo sin dudar. No se reservó nada, porque sabía que lo que había hallado valía muchísimo más que todo lo que tenía, ¿verdad? Y esto es impresionante porque no nos dice aquí que este hombre lo pensó, lo meditó, lo oró, se fue para su casa, le dio 1000 vueltas, lo consultó con este, con el otro, sino que dice que simplemente se lo encontró, lo volvió a enterrar, salió corriendo, vendió todo lo que tenía para poder quedarse con el terreno. Y esta palabra de venderlo todo significa liquidar, liquidación total, todo lo que tenía, sin guardarse un algo ahí por si acaso. Él no tenía un plan B porque entendió que lo que poseía no valía nada comparado con lo que podía ganar, con lo que había encontrado. Y para la gente que estaba escuchando a Jesús en ese momento, en su contexto, esto era fácil de entender porque entre los rabinos había debates y decían que si tú te encontrabas un tesoro en la superficie, pues bueno, pues era del que se lo encontraba. Pero que si el tesoro estaba enterrado, entonces el tesoro era del dueño del campo, no del que se lo encontraba. Por esto fue que él vendió todo, por eso fue que compró el terreno, porque él quería asegurarse con todas las de la ley que ese tesoro fuera suyo, sin ninguna discusión, sin ningún temor a que después vinieran a reclamárselo. Él estaba tan seguro de lo que eso valía que pagó el precio que costaba el campo para conseguir el tesoro. Y esto pues también nos muestra algo que es importante. El tesoro del reino es gracia, es un regalo, pero para hacerlo necesitamos reorganizar nuestra vida. Él no compró el tesoro, compró el campo completo. Y eso nos dice que abrazar el reino, pues no es poner a Jesús como un accesorio más en nuestra vida, sino reestructurar todo alrededor de Él. El reino desplaza a todos los amores que compiten por nuestro corazón, y ahí es donde a nosotros pues más nos cuesta, porque queremos a Jesús, pero queremos a Jesús sin que toque nuestra agenda, queremos a Jesús sin que toque nuestro bolsillo, nuestro dinero, queremos a Jesús pero que no toque nuestras relaciones, que no toque nuestros hábitos, y queremos el tesoro pero con las manos llenas de otras cosas, ¿no? Y el reino no funciona de esa manera. Jesús lo dijo claro en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí también estará el ¿qué? Tu corazón. Y eso es lo que le pasó a este hombre, su corazón entero quedó atrapado por lo que había descubierto y ya no podía dividirse entre dos amores,
todo su deseo, toda su vida se volcó hacia ese tesoro que había encontrado. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Muchos decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón está en otra parte, ¿no? Muchas veces en el dinero, muchas veces en la comodidad, en el trabajo, en la aprobación de la gente. Pero este hombre encontró algo que reubicó su corazón para siempre. Y esta historia al final nos pone delante de una decisión, porque todos tenemos un campo delante de nosotros. Ese campo puede ser tu vida, tu familia, tu día a día, esta misma iglesia también. Y ese campo muchas veces parece ordinario, pero en ese campo Dios ha escondido un tesoro. Y la pregunta es, ¿te vas a conformar con caminar por encima de ese campo o te vas a atrever a cavar en él? Y hay algo muy importante. El tesoro ya está ahí. Ese tesoro tú no tienes que fabricarlo, no tienes que inventarlo para nada, no tienes que impresionar a Dios para que te lo dé. Solo tienes que buscarlo y decidir que vale la pena. Que vale la pena, y cuando lo encuentras, tu corazón cambia. Ya lo demás ya no tiene sentido, ya no tiene el mismo valor, porque descubres algo que es infinitamente mejor. Por eso hoy queremos dejarte un reto, ¿no? Y este reto es, mira, no sigas en la superficie. No sigas en la superficie. No vivas del cumplir, no vivas del cumplo y ya está. No te acostumbres a una fe ligera que se conforma con lo mínimo, sino atrévete a cavar, atrévete a soltar, atrévete a valorar a Cristo por encima de todo. Y quiero que pedirte que lo pienses con honestidad, ahora individualmente, cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde está hoy tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente ahora mismo? ¿Dónde está? Si tu tesoro está en lo superficial, en lo pasajero, pues tu corazón se va a desgastar en cosas que se terminan en algún momento. Pero si tu tesoro está en Cristo, tu corazón va a estar anclado en lo eterno. Y si mientras hablamos sientes que Dios te está diciendo, oye, es hora de dejar la superficie y empezar a cavar, nosotros queremos invitarte a que hagas un gesto sencillo, ¿vale? No hace falta pasar aquí delante, ni mucho menos, pero sí puedes levantar tu mano y decirle, oye, Señor, quiero que mi tesoro seas tú. Yo por lo menos lo quiero para mí, porque muchas veces me conformo con lo que veo en la superficie, y eso de cavar es agacharme, ponerme de rodillas, es costoso muchas veces, aunque tenga el campo comprado, ¿vale? Bueno, si lo tengo comprado es que ya lo he descubierto, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Señor, quiero que mi tesoro seas tú. ¿Hay alguien más que quiera que el tesoro, que el Señor sea su tesoro? O solo yo. Hay muchos, ¿no? Quiero que mi corazón esté en lo profundo contigo. Y vamos a orar, no sé qué le pasa a esto, se dejó de escuchar de repente, pero no pasa nada. Vamos a orar porque esta no es una parábola más, sino que es una invitación real para cada uno de nosotros, porque Jesús sigue siendo ese tesoro que está escondido y hoy nos está llamando a hacer nuestra parte, así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos hablas siempre por medio de tu palabra, no importa si es un versículo, una palabra suelta, si es un párrafo entero, Señor, siempre encontramos riqueza en tu palabra, Señor, siempre encontramos algo que nos confronta, que nos habla de nuestra realidad, Señor, nos expone nuestro corazón, expone nuestra realidad y te damos las gracias por eso, Señor, porque aunque nos avergüenza a veces vernos reflejados de esa manera, es real, Señor, y lo que nos toca es reconocer lo que tenemos en nuestro corazón para que tú puedas trabajar en ello, Señor. Así que te damos las gracias por esta palabra y te pedimos perdón por todas las veces que nos conformamos con pasear por el campo y hacer que estamos haciendo algo, pero en realidad no estamos buscando más de ti, Señor, no estamos excavando, no estamos buscando esas riquezas en lo profundo, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que nos conformamos
y no vamos a por más, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces preferimos la comodidad antes que buscarte a ti, Señor. Y te pedimos perdón por todas las veces que no valoramos que lo que podemos encontrar en ti vale mucho más que cualquier cosa que podamos tener en esta vida, Señor. A veces nos conformamos con tener más dinero, un mejor trabajo, una mejor posición, más estudios, una mejor casa, tantas cosas que son legítimas, que están bien, pero a veces las ponemos en el centro de nuestra vida y queremos que todo gire alrededor de eso, Señor. Así que te pedimos perdón por todas las veces que nos desenfocamos, Señor, y te quitamos a ti a un lado y ponemos otras cosas en el centro, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día a buscarte, aunque cueste, Señor, que nos ayudes a seguir metiendo la pala una y otra vez, excavando, Señor, aunque a veces no entendamos cosas, aunque a veces no veamos el progreso, Señor, aunque a veces no veamos ese esfuerzo recompensado, pero sabemos que un día vamos a llegar a ese tesoro, Señor, y que tú te nos vas a revelar de una manera espectacular, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a no conformarnos con lo que otros viven, con lo que otros experimentan, Señor, con lo que otros dicen acerca de ti, sino que ayúdanos a nosotros, Señor. Te pido que nos incomodes, que quites todas las distracciones para que lo hagamos de verdad, para que nos tomemos en serio el buscarte a ti cada día, Señor. Y que no cojamos de excusa que si leer es aburrido, que si orar es aburrido, Señor. Los aburridos somos nosotros, así que te pido que tú cambies nuestros corazones, que cambies nuestra percepción de lo que es una relación contigo, Señor. Y te pedimos que cuando no entendamos algo que tú nos quieras decir, porque a veces somos torpes, a veces estamos distraídos con otras cosas, Señor, pero te pedimos que seas tú zarandeándonos para que nos fijemos en ti, en lo que tú quieres decirnos a nosotros, Señor. Así que te pido que seas tú trabajando en nuestros corazones, Señor, que seas tú quitando todo lo que no nos conviene, todo lo que nos distrae, Señor. Y que nosotros también pongamos de nuestra parte para buscarte a ti cada día más. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.